Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a las organizadoras de esta jornada por la iniciativa que han tenido y, en segundo lugar, pues por contar con mi servicio, con el doctor Casado y conmigo, para participar en ellas. Bueno, pues yo, como ha comentado Ángeles, voy a inaugurar la reunión hablando de esofagitis eosinofílica. Para hablar de esta enfermedad, lo primero que tenemos que saber es que es una enfermedad nueva que se describió por primera vez en los años 90 y que ha sufrido un crecimiento exponencial tanto en su incidencia como en su prevalencia en los últimos años. Se trata de una enfermedad que afecta de forma más frecuente a varones de edad joven, entre 20 y 50 años, y es una patología muy importante puesto que supone la segunda causa de síntomas crónicos esofágicos tras la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Va a ser la primera causa de disfagia e impactación esofágica en niños y adultos jóvenes y va a representar el 7% de todos los diagnósticos endoscópicos por síntomas esofágicos, siendo hasta el 50% cuando se trata de disfagia o impactación alimentaria. En cuanto a su fisiopatología, pues sabes que se trata de una enfermedad inmunomediada por los linfocitos Th2 en el que van a intervenir factores ambientales, factores genéticos que van a dar lugar a una respuesta inmune y por tanto a un daño esofágico. Lo que se sugiere es que hay un antígeno bien ambiental o a nivel de la dieta que en un paciente predispuesto genéticamente, cuando llega a esa pared esofágica, va a producir una reacción inflamatoria mediada por citoquinas e interleuquinas. Estas citoquinas e interleuquinas van a producir un reclutamiento de mastocitos y eosinófilos, que son las células, como sabéis, responsables de esta enfermedad. Si este proceso no para aquí, habría una activación de fibroblastos, lo que daría lugar a una remodelación del esófago y la formación de fibrosis en el esófago. A su vez, también puede haber una alteración en las células musculares de la pared del esófago, dando, por tanto, también lugar a trastornos en la motilidad y a trastornos motores. Por tanto, dado la evolución crónica de esta enfermedad, podemos clasificar a la esofagitis eosinofílica en tres fenotipos. Un fenotipo inflamatorio que comprendería las fases iniciales de la enfermedad, un fenotipo fibroestenosante, las fases avanzadas, o un fenotipo mixto que cabalgaría entre el fenotipo inflamatorio y el fibroestenosante. De ahí que el retraso en el diagnóstico de esta enfermedad va a suponer un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de fibrosis y remodelación de ese esófago. La presentación clínica de esta entidad, pues sabes que no es una presentación uniforme y va a depender un poco de la edad del paciente. En pacientes adolescentes y adultos, el síntoma predominante va a ser el esofágico, siendo la disfagia en el 80%, la impactación alimentaria en el 54% y el dolor retroesternal puede alcanzar hasta el 44% de los síntomas. En niños más pequeñitos o en edades más tempranas de la vida, esta sintomatología va a ser más inespecífica, pudiendo presentar pues, desde dolor abdominal no localizado, dolor torácico, pirosis, náuseas, vómitos e incluso puede existir dificultad para alimentarse y retraso en el crecimiento de estos niños. Bien, no solo es importante la clínica, estos pacientes llevan tiempo con la enfermedad y por tanto pueden adoptar conductas compensatorias en el momento que comen. Hay que fijarse en ellos, son niños o pacientes adultos o jóvenes en el que en el momento de comer ingieren mucha agua, intentan evitar ciertos alimentos que saben que van a desencadenar ese episodio de disfagia o impactación alimentaria. E incluso esto puede desarrollar trastornos en la conducta alimentaria de estos pacientes e incluso aislamiento psicosocial. Recientemente, como sabéis, la esofagitis eosinofílica se ha englobado dentro del grupo de enfermedades inflamatorias tipo 2 por compartir la vía de los linfocitos Th2. Hay un porcentaje muy importante de estos pacientes que asocian rinoconjuntivitis, asma, alergia alimentaria y dermatitis atópica. Por tanto, tenemos un paciente con una sospecha clínica muy alta de esofagitis eosinofílica. ¿Qué paso tendríamos que dar ahora? Bien, pues para llegar al diagnóstico de esta enfermedad, lo primero que tendríamos que hacer, como todos sabéis, es una endoscopia.
saber que hasta un 30% de los pacientes no van a presentar ningún hallazgo en esa endoscopia. Por tanto, la endoscopia no nos va a confirmar el diagnóstico, nos va a apoyar ese diagnóstico, pero no nos lo va a confirmar. Sí es cierto que cuando encontramos esas lesiones, pues se han definido una serie de criterios endoscópicos mayores, que si se trata del fenotipo inflamatorio sería el edema, el exudado y los surcos lineales, y en cuanto al fenotipo fibrótico encontraríamos los anillos y la estenosis. Los criterios endoscópicos menores se puede, bueno, y es lo que se conoce como el signo de papel de Crepé, que es donde vemos esa fragilidad de la mucosa, esa mucosa que se desmenuza nada más entrar con el endoscopio con la misma insuflación y que por tanto hay que tener mucho cuidado al hacer esa exploración, o bien cuando encontramos también una reducción del calibre esofágico, que lo consideraríamos como un criterio endoscópico menor. En esta diapositiva más o menos se ven pues bueno, esa serie de signos que podríamos encontrar en la endoscopia, como el edema, los surcos lineales, esos exudados blanquecinos, los anillos esofágicos, la morfología traquealizada de ese esófago, o ya en fases ya más finales, como puede ser esa estenosis esofágica. En la actualidad, bueno, pues podemos utilizar, y el que se conoce y el que se suele utilizar es el score de Hirano, que publicó por primera vez en la revista Agat en 2013. Como he comentado, pues bueno, es un score que nos puede apoyar el diagnóstico, puesto que, como he dicho anteriormente, hasta un tercio de los pacientes pueden no tener ninguna lesión en esa endoscopia. Lo que hace Hirano en esta clasificación, pues puntuar cada uno de estos signos o de estas lesiones, y según la puntuación total hablaría de si hay una enfermedad activa o no. El tope o la puntuación a la que llega o nos comenta para sospecharla sería cuando es por encima o igual a 2 puntos. Bien, entonces la endoscopia nos ayuda, pero no nos confirma el diagnóstico. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tomar biopsia. Según la Guía Europea de Esofagitis Eosinofílica, debemos de tomar al menos 6 biopsias de 2 localizaciones diferentes, siempre de las que se encuentren más afectadas endoscópicamente y sobre todo si hay un fenotipo inflamatorio. En la endoscopia de estos pacientes, siempre que sea la primera, también debemos de tomar biopsias gástricas y duodenales para descartar que no exista afectación en otros tramos digestivos. Y en cuanto al umbral para llegar al diagnóstico de esofagitis eosinofílica, estaría en el infiltrado eosinofílico cuando se encuentra o es igual a 15 eosinófilos por campo de gran aumento. En los casos en que la endoscopia o el infiltrado de eosinófilos no sea concluyente para esta enfermedad, podemos apoyar ese diagnóstico en otros hallazgos histológicos si el patólogo no lo describe, como podrían ser los microaccesos de eosinófilos, la disqueratosis y alteración de la superficie epitelial, la estratificación superficial de eosinófilos, la hiperplasia de la capa basal, elongación de papila, los espacios intercelulares dilatados o la fibrosis de la submucosa. Y siempre, que no se nos olvide también, hay que hacer un diagnóstico diferencial y hacer un despistaje de otras enfermedades que pueden provocar eosinofilia esofágica. Como sabéis, puede ser el reflujo, la candidiasis, algunos trastornos motores esofágicos, los fármacos, vasculitis, la enfermedad de Crohn, entre ellas. Podemos disponer y hacer una breve mención de otras pruebas complementarias que nos pueden ayudar a apoyar este diagnóstico, pues cuando, como hemos comentado, la endoscopia o la histología no es concluyente. En cuanto a la manometría esofágica, pues debemos de saber que bueno, existe una alteración o puede existir una alteración en la motilidad cuanto mayor sea la duración de la enfermedad. Es cierto que no hay un patrón manométrico establecido para estos pacientes, pero sí es cierto que a veces los estudios que he podido yo mirar, los criterios o lo que se puede encontrar en esa manometría pueden cumplir criterios de obstrucción al tracto de salida de la unión esófago-gástrica. Otra prueba que no está disponible en todos los centros hospitalarios sería el endoflip o la planimetría con impedancia, que nos va a medir la distensibilidad esofágica. ¿Esto qué sería? Pues una medición mucho más objetiva de lo que es la fibrosis y la gravedad de la enfermedad, puesto que la endoscopia
va a subestimar esta medición, incluso las biopsias, sabiendo que la biopsia que hacemos nosotros pues no es una biopsia profunda, por tanto no nos va a hablar bien o nos va a medir bien la fibrosis que puede existir en ese esófago, aparte de que la enfermedad afecta al esófago de una forma parcheada, no es una afectación homogénea. Esta distensibilidad pues, se va a ver reducida de forma muy significativa en pacientes con enfermedad avanzada, va a ser un factor predictor de impactación esofágica, es un marcador independiente de la gravedad de la esofagitis eosinofílica, independientemente de la edad, del sexo, del tratamiento y del número de eosinófilos, y es el mejor indicador de mejoría clínica más que el infiltrado de eosinófilos. En cuanto a otras pruebas que no son invasivas y que podríamos utilizar sobre todo para el seguimiento de estos pacientes en el momento que inician el tratamiento, tendríamos el string test. Esta técnica, como he comentado, es mínimamente invasiva y consistiría en una cápsula que va unida a un hilo. Esa cápsula la ingiere el paciente, la debe de mantener 1 hora y después retiramos con el hilo la cápsula y lo que nos va a medir son proteínas derivadas de los eosinófilos. Importante, pues, como he comentado, para el seguimiento y ver cómo van evolucionando. Otra un poco más conocida, la citoesponja, que también se utiliza, por ejemplo, para el control del esófago de Barrett. Pues una técnica también, como he dicho, mínimamente invasiva, es segura, bien tolerada y consistiría en una cápsula de gelatina en cuyo interior tendríamos una malla comprimida. Esa cápsula va unida igualmente a un hilo, el paciente lo ingiere y esa cápsula, después de pasar 5 minutos en el estómago, se degrada y la malla saldría al exterior. Entonces sacamos esa malla con el hilo y lo que nos va a ir recogiendo es muestras para estudio histológico. A día de hoy es verdad que estas pruebas no están validadas y no se utilizan de modo rutinario, tampoco están disponibles en todos los centros hospitalarios, pero bueno, serían unas pruebas a considerar porque, como sabéis, y ahora voy a comentar, pues son pacientes que van a requerir endoscopias continuas para el seguimiento de su enfermedad y también disminuiríamos de alguna manera un poco la sobrecarga de endoscopia a las unidades. En cuanto al tratamiento, pues 2 objetivos principales en el tratamiento: inducir y mantener la remisión clínica e histológica. A día de hoy el tratamiento se basa en las 3D, que en inglés significaría Drugs, Diet and Dilation. El utilizar una línea u otra de tratamiento según la guía europea, tanto los IVP, los corticoides deglutidos, como las dietas de eliminación empírica, las considera en un mismo nivel. Por lo tanto, el decidir un tratamiento u otro va a depender un poco de la decisión consensuada entre el paciente y el médico. Hay que saber también y tener en cuenta que al ser una enfermedad de evolución crónica, van a necesitar un tratamiento de mantenimiento y ese tratamiento de mantenimiento debe de mantenerse siempre, debido a que si se suspende va a haber una recaída en la clínica, una recaída en la histología y, lo más importante, la aparición de complicaciones con esas estenosis y estrechamiento de ese esófago. En cuanto a la primera línea de tratamiento, los inhibidores de la bomba de protones son los más utilizados, pero lógicamente porque son los más conocidos también. De primera línea se utilizan en el 76% de los casos. Vamos a alcanzar una remisión histológica hasta en el 50%, bajando a un 30% cuando se utilizan de segunda elección. Obtendríamos una respuesta clínica en el 70% y la eficacia mayor de este tratamiento sería cuando lo utilizamos en forma de doble dosis cada 12 horas durante al menos 8 semanas, aunque hay estudios ya que alargan este tratamiento a las 10-12 semanas. En cuanto al efecto o la función de estos inhibidores de la bomba de protones, pues un efecto antiinflamatorio. Lo que hacen los IVP es disminuir la producción de determinadas citoquinas e interleuquinas que intervienen en la cascada inflamatoria y de esa manera disminuimos la inflamación y el daño del esófago. Parece que responden mejor en el fenotipo inflamatorio. Como he comentado, pues siempre hay que realizar una endoscopia y toma de biopsias para comprobar esa respuesta.
y van a necesitar un tratamiento de mantenimiento, siempre a la dosis mínima eficaz. En cuanto a la seguridad de estos fármacos, pues son fármacos seguros y los efectos adversos, pues los que conocemos de los IVP, que son leves y irreversibles. En cuanto a la segunda línea, los corticoides, bueno, pues son utilizados de segunda línea o de elección en el fenotipo fibroestenosante o en esofagitis grave. La vía que mejor, o la vía de elección es la tópica, mejor que la sistémica, obviamente por esos efectos sistémicos que van a tener la vía oral. Según la Agencia Europea del Medicamento, pues desde enero del 2018 pone de primera elección a los comprimidos bucodispersables de budesonida en la esofagitis eosinofílica de los adultos. En España, pues a día de hoy no es fácil encontrarlo, no están comercializados, a excepción de una indicación reciente que ahora os comentaré. En cuanto a la dosis de inducción, serían de 6 a 8 semanas. Podemos utilizar la fluticasona líquida en dosis de 440 a 880 microgramos cada 12 horas, o bien la budesonida de 1 a 2 miligramos al día. Vienen fórmulas magistrales. Nosotros en nuestro hospital nos lo prepara la farmacia hospitalaria en fórmula viscosa. Se pueden utilizar en ampollas líquidas o los comprimidos bucodispersables. Como en la anterior línea de tratamiento, pues debemos hacer su endoscopia y las biopsias para comprobar la respuesta. Mantener un tratamiento siempre a la dosis mínima eficaz, y mantener el tratamiento va a suponer esa remisión, controlar esa enfermedad, y va a reducir el riesgo de impactación alimentaria. En cuanto a los efectos secundarios, pues se han descrito hasta un 15% de candidiasis esofágica y no hay alteraciones significativas en el eje del cortisol. Como he comentado, pues desde el 1 de mayo de este mes hay una indicación para el Jorbeza, que es la budesonida bucodispersable. Siempre se debe de estar autorizada, siempre con visado, y sería solamente en los casos en los que el paciente tiene esa esofagitis eosinofílica, que es refractaria a tratamiento con IVP y las dietas de eliminación, y que presente un fenotipo fibroestenosante o bien una afectación moderada grave de la enfermedad. En cuanto al tratamiento dietético, bueno, pues utilizado como primera línea tan solo en el 7% de los pacientes. La eficacia de esta línea de tratamiento pues va a depender de lo restrictivos que seamos en la dieta. Es decir, obviamente, cuantos más alimentos quitemos de la alimentación, pues mayor va a ser la tasa de respuesta. Cuando se utilizan dietas elementales de aminoácidos, pues la tasa de respuesta va a ser del 94%. Cuando se basan en pruebas de alergia, hasta en el 45%, y a día de hoy la estrategia que se utiliza y la que se indica es la dieta de eliminación empírica, con la estrategia Step Up, en el que iríamos eliminando de la alimentación de 2 en 2 alimentos, obteniendo tasas de respuesta de hasta el 73% cuando son 6 los alimentos que se eliminan. Como en las anteriores líneas de tratamiento, pues debemos de realizar endoscopia con toma de biopsias para comprobar esa respuesta, y reintroduciremos cada grupo de alimentos repitiendo el mismo proceso, endoscopia y biopsia. La dieta de mantenimiento, pues la mínima restricción para el control clínico e histológico. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad, como he comentado, afecta a gente joven. Entonces, esta línea de tratamiento suele tener mala adherencia entre las personas jóvenes, y también hay que tener en cuenta que ser muy restrictivo en este tipo de dieta pues puede conllevar también déficits nutricionales. Entonces, es importante, y veo o aconsejo siempre pues, un abordaje un poco multidisciplinar en este tipo de tratamiento, en el que no solamente participe el digestivo, sino también se colaboren los nutricionistas y los alergólogos. Aquí vendría esquematizado pues, lo que es esta línea de tratamiento. Pues, como sabéis, pues, bueno, los alimentos sería la leche de vaca y el gluten. Los 4 alimentos incorporaríamos huevo y legumbres, y cuando llegamos a los 6 alimentos incluiríamos ya pescado, marisco y frutos secos. Son dietas bastante duras de seguir.
En cuanto al tratamiento endoscópico, 2 indicaciones. La impactación esofágica, que es la que habitualmente solemos ver en nuestras guardias de digestivo y muchas veces donde llegamos al diagnóstico de estos pacientes que antes no se conocía. Y en segundo lugar, la estenosis esofágica o cuando hay un esófago estrecho. Se utilizaría la dilatación de ese esófago, o sea, mediante bujía o balones de dilatación. Obtendríamos una mejoría clínica hasta en el 95% de los casos. Sabed y acordaros de que la dilatación nunca va a actuar sobre la cascada inflamatoria. Utilizaríamos, el objetivo sería alcanzar diámetros de 15 a 18 milímetros y nunca excede de más de 3 milímetros por sesión. Lo ideal, pues sería, si no se trata de una dilatación emergente urgente, pues sería poner tratamiento para disminuir la inflamación en el paciente con corticoides deglutidos y en un segundo tiempo hacer esa dilatación. Importante siempre mirar la mucosa del esófago una vez que dilatemos, porque es fácil que se hagan desgarros a nivel de la mucosa por esa fragilidad que presentan. En cuanto a las complicaciones, pues no se han descrito de forma frecuente. Las complicaciones graves están por debajo del 1%. Y si existen, generalmente suele ir bien un tratamiento conservador. Por lo tanto, la dilatación es una técnica segura que podemos utilizar en estos pacientes. Y ya para terminar, un poco por hablar de otros tratamientos, que son los tratamientos biológicos, como son el que va un poco buscando la interleuquina 4, el receptor de la interleuquina 4, el receptor de la interleuquina 5 o el receptor de la interleuquina 13. A día de hoy no se utilizan en la práctica clínica habitual. Generalmente estos fármacos ahora a día de hoy están en ensayos clínicos y bueno, en un futuro pues va a depender un poco del coste económico de estos fármacos y de los efectos sistémicos que puedan utilizar, o sea, puedan aparecer en estos pacientes. En cabeza pues encontraríamos al dupilumab. Sería un poco el que pueda a lo mejor en un futuro utilizarse en pacientes con esofagitis eosinofílica que pudieran asociar las enfermedades inflamatorias tipo 2 que he hablado anteriormente. Entonces, en esos casos a lo mejor sí podría estar indicado. Nosotros a día de hoy no hemos utilizado ninguno en nuestro hospital. Y ya para terminar, pues bueno, unos mensajes que debemos de llevarnos a casa. Recordar que es una enfermedad inmunomediada, que la incidencia y la prevalencia está en continuo crecimiento, que es la primera causa de impactación esofágica, que el diagnóstico se basa en la clínica, en la histología y en la exclusión de otras causas de eosinofilia esofágica. Acordaros siempre de que esta enfermedad tiene, al ser de evolución crónica y poder provocar esa fibrosis y estenosis, no debemos retrasar el diagnóstico y, por tanto, no debemos de retrasar el inicio de ese tratamiento, que no disponemos de un tratamiento específico, que van a necesitar siempre un tratamiento de mantenimiento a la mínima dosis eficaz, que suspenderlo siempre la recaída va a ser la norma, que hay que comprobar la respuesta a ese tratamiento tanto en la inducción como en el mantenimiento con la clínica, con la endoscopia y con la toma de biopsias. Y bueno, en cuanto al seguimiento de estos pacientes, pues no hay tampoco nada establecido ni nada, un protocolo que podamos decir, pues bueno, vamos a ver en qué tiempo se deben de ver a estos pacientes en nuestras consultas, pero no debemos de olvidar que son pacientes con una enfermedad crónica y que aunque estén bien, la remisión se mantenga, pues por lo menos no darles de alta en nuestras consultas. Nosotros, si se encuentran clínicamente bien y la histología es normal, solemos verlo una vez al año, la revisión que nosotros hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Perfectamente ajustada a tiempo y así vamos a ir recuperando poco a poco el retraso. Yo, por abrir un poco el turno de preguntas y, bueno, pues eso, que os animéis a hacer alguna pregunta a los que estáis en la sala. ¿Qué crees que es lo más difícil de manejar en estos pacientes? Para mí,
de lo que yo llevo y viendo a estos pacientes es convencerlos de que es una enfermedad crónica, de que tienen que mantener el tratamiento, porque al final son gente joven la mayoría y no entienden el por qué tienen esto, por qué tienen que mantener el tratamiento y sobre todo con los protectores de estómago, que por qué yo voy a mantener un protector toda mi vida a día de hoy, vamos. Es un poco lo que yo veo. Hay gente que sí lo entiende, pero muchos pacientes que son muy reacios. Y también los médicos, no solamente nosotros lo sabemos, pero el médico de primaria, yo me encuentro en muchísimas ocasiones que llegan a las consultas con nuestros informes, con el tratamiento que deben de seguir y se lo quitan. ¿Cómo le ha mandado el digestivo esto? Y te lo encuentras de vuelta a la consulta con la misma sintomatología y otra vez vuelta a explicarles que esto tiene que ser así. Eso es lo que yo, por lo menos, lo que yo me encuentro. ¿Tenéis alguna pregunta en la sala para Esther o algún comentario que hacer? Sí, Paco. Espera un minuto, que te acercamos el micro, sobre todo porque, como ya hemos comentado, se está grabando por intentar también las preguntas conservarlas de cara a quien nos escuche luego. Abajo. Sí, bueno, primero felicitar a Esther, que lo ha hecho muy bien. Y ella ve enfermos de esofagitis eosinofílica, es decir, que sabe de lo que habla. Y luego puntualizar acerca de considerar esta enfermedad como una enfermedad rara, ¿no? Porque sabemos que la prevalencia cada vez es mayor, tenían que revisar ese concepto, porque el hecho de que no tengamos un fármaco específicamente diseñado, o por lo menos hasta ahora no lo teníamos y ahora nos lo han puesto, pero con unas limitaciones brutales, ¿no? O sea, tenemos que esperar a que nuestros pacientes se compliquen para poder darle una budesonida, que a fin de cuentas es un fármaco que está disponible en multitud de formas, pero para que sea una budesonida poco dispersable, tiene que pasar 1000 vicisitudes para que se lo apruebe el inspector, además a un precio muy caro en la financiación. Sí. O sea que creo que que la esofagitis eosinofílica está maltratada por la sanidad, porque ya era hora de que pudiéramos disponer de algún tipo de tratamiento para dárselo a estos pacientes, que creo que se lo merecen. Bueno, coincido completamente con el comentario. De hecho, saludo a Cecilio, que se acaba de incorporar, y yo creo que desde las asociaciones, tanto como ASENEN como AEG, hemos estado bregando y hemos estado emitiendo informes de posicionamiento sobre esos dos aspectos que tú consideras, ¿no? No considerarlo como una enfermedad rara, tiene una alternativa terapéutica, es una alternativa terapéutica segura, que además les da muy buenos resultados, y es absurdo que incluso desde aquí a Gibraltar se pueda comprar budesonida, que de hecho nosotros, yo más o menos más de una vez los he mandado a que compren el fármaco ahí, porque realmente es absurdo que por 100 kilómetros estén subtratados con las consecuencias que puedan tener. O sea que coincido completamente en tu valoración, que ha sido demoledor ese visado con todas esas limitaciones. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta más para Esther? ¿No? Bueno, pues si os parece, vamos a darle otro aplauso y vamos a ir